continuamos aquí en el rumbo de la mañana, que es el rumbo del país. Se desmadró el kirchnerismo en Argentina. Informarle esto a Federico Jovines, que es quien tiene que intervenir ahora con la palabra iluminada. Gracias, Domingo, compañero de Camida, público radio oyente, buenos días. Sí, lo de Argentina es lo de nunca terminar. Lo de nunca terminar y lo de siempre estar en el vértigo del conflicto. Y un poco de conflicto también quisiera tocar con relación a un hecho que ocurrió el día de ayer. Puede parecer nimio, puede parecer simple, pero tiene una significancia interna y tiene una proyección externa a la cual no podemos ser ajenos si se decide seguir transitando por esa vía, si se permite seguir transitando por esa vía. En el día de ayer estaba pautada una exposición en la plaza, en el atrio de Ágora Mall, que comenzaba el día de ayer, 16, hasta el 30 de septiembre, convocada por la Organización Internacional de Migraciones, que es un organismo de las Naciones Unidas, como son muchos otros, como el PNUD, el ACNUR, el UNFPA, y era una exposición fotográfica denominada Caminos de Aprendizaje, Nuevos Horizontes en la República Dominicana. Esta exposición muestra 13 testimonios de migrantes venezolanos y venezolanas docentes en República Dominicana. Esa es la invitación. Esa es la invitación. Ese fue el texto. Y sin embargo, ese texto hay que entenderlo en un contexto. En el contexto de la catástrofe migratoria venezolana. Una catástrofe que empezó en el año, y es una catástrofe porque estamos hablando de 6 millones de venezolanos que han tenido que salir de ese país del 2010 a la fecha, de los cuales 5 millones y medio están en el continente, en Sudamérica, y el resto está en Estados Unidos y Europa. Países como México, como Guatemala, República Dominicana, tenemos aproximadamente más de 100.000, pero países como Colombia tienen más de 2 millones. 6 millones de venezolanos es un 20% de la población que ha tenido que salir despavorida, huyendo del hambre, de la miseria, de la desesperanza. Eso hay que verlo en ese contexto. Y en ese contexto, República Dominicana, según informes de la Dirección General de Migración, ha recibido aproximadamente 115, 117 mil, esa puede ser la cifra, de los cuales, según el reportaje de Diario Libre que citaré más adelante, se acogieron a ese programa, al programa de regularización que estableció el Estado especial para los venezolanos, aproximadamente 42 mil ciudadanos. Señalo todo esto porque estos son los hechos. Sin embargo, ante la aparente banalidad de una exposición fotográfica donde se iban a exponer 13 fotografías de docentes venezolanos y venezolanas que residen en República Dominicana, pues este acto tuvo que ser suspendido. Tuvo que ser suspendido, según nota de Diario Libre, cito, por amenazas cancelan exposición de la ONU sobre venezolanos en República Dominicana. El promotor del boicot del movimiento No Tenemos Miedo dijo en redes sociales, cito, no permitiremos la manipulación del tema migratorio disfrazado de arte. No queda muy claro quién cancela o quién solicita la supresión del evento. Si la plaza comercial o a requerimiento directo del organismo internacional que seguramente, especulo, le habrá dicho a la plaza comercial que no procedieran porque habían amenazas en contra de la exposición, según dijeron fuentes de la ONU, estoy citando. Cito, varios grupos de autodenominados patriotas convocaron a sus seguidores a acudir al centro comercial de Santo Domingo, donde se iba a celebrar la exposición para boicotear el acto de inauguración al que habían sido invitados varios diplomáticos. Comillas, andamos en un país muy pequeño y es fácil encontrarse con el fotógrafo, dijo una persona vinculada a grupos antihaitianos de la antigua orden dominicana. Cito, esto es una falta de respeto a la dominicanidad. Nosotros no vamos a permitir en República Dominicana laboratorios en contra de la dominicanidad bajo ningún concepto y estaremos pendientes y le haremos frente, no importa quién, repito. En definitiva, nos encontramos ante una situación que raya lo insólito ya.
y que raya la desproporción y el desparpajo. Estamos hablando, en primer lugar, de que los promotores de ese evento están violando la ley 19-2010, el artículo 24 de la ley de uso de símbolos patrios, porque están utilizando ropa, vestimenta con la bandera nacional. Pero no eso, yo me voy a concentrar en dos aspectos, en algo muy quizás etéreo y en algo muy histórico y aprehensible. Esta es una muestra terrible de intolerancia, de una intolerancia que no es una característica común del pueblo dominicano. Los dominicanos no nos caracterizamos por intolerancia bajo ningún concepto. Es una característica de una incultura agraz, de una manera como pocas veces se ha visto. Solamente en los regímenes nazis, de la Alemania nazi, o en el periodo de Stalin, se puede haber purga fotográfica. Pensar y cuestionar el mensaje que se puede exponer a través de una imagen que evidentemente pasó por una curaduría, porque va a ser puesta en un centro comercial. Por lo tanto, esas imágenes no atentaban contra la moral y la buena costumbre, porque eso pasó por ese filtro, porque un centro comercial de ese nivel, de ese talante y esa envergadura no se iba a exponer a eso. Pero además, y sobre todo, demuestra un profundo olvido por la deuda histórica impagable que tiene la República Dominicana con el pueblo de Venezuela. Una deuda que no hay forma de saldarla. Porque de entrada, Juan Pablo Duarte murió en Venezuela porque patriotas como eso en la revolución, en la guerra de restauración, no le permitieron a Duarte incorporarse a la lucha. Porque cuando Duarte volvió aquí, después de 21 años de exilio forzoso gracias a Santana, patriotas como esos, que en nombre de la patria hacían y deshacían y fusilaban y desfusilaban, patriotas como eso hicieron que Duarte diera media vuelta y se fuera a Venezuela, a pesar de que Duarte había venido con hombres y con armas y con dinero, y ni siquiera los recibieron. Y si sigo por ahí, puedo decir que a lo largo de todo el periodo de la Segunda República, el pueblo venezolano fue solidario, y que la caída del régimen de Trujillo solo fue posible, el año en que fue posible, porque la economía estaba en el suelo producto de unas sanciones económicas puestas por la OEA como consecuencia de una actuación directa del presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. Nosotros le debemos eso a Venezuela. Y si eso no fuera suficiente, en la década del 70 y principio del 80, en el denominado Tabarato, Venezuela fue el segundo receptor de migración dominicana. Y el dinero venía de Estados Unidos o de Venezuela. Pero si eso no fuera suficiente, en 1978, luego del término de los años de plomo de Balaguer, aquí la democracia se instauró porque el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, junto con Jimmy Carter, junto con otros organismos internacionales, presionaron a Balaguer para una salida negociada. Negociada porque al final el gacetazo hizo de la suya. Pero si todavía eso no fuera suficiente, en plena crisis a partir del 2007, nosotros pudimos sortear esa crisis porque Venezuela y el régimen de Chávez nos pasó petróleo a cambio de habichuela, que eso da ganas de reírse. Y fueron geopolíticamente un interés, pero fueron tan nobles que hasta eso hicieron. Petróleo a cambio de habichuela. Entonces, ¿cómo es posible que se atente contra el derecho a la expresión artística de un grupo de profesores, de docentes aquí, que están haciendo un rol que los propios maestros dominicanos, algunos de ellos no pueden cumplir? Están ayudando a la educación, están aportando, están insertando, se están regulando, bajo qué criterio y sobre todo bajo qué derecho se puede negar que el arte pueda expresarse. ¿Quién nos abrogó, a propósito del aniversario de Torquemada que se señalaba anteriormente, el derecho de decidir lo que puede ser o lo que no puede ser consumido como arte? ¿Quién les dio ese derecho? Esperamos que esta situación pueda ser reivindicada. Y es bueno que haya pasado esto en una plaza comercial denominada Ágora Mall, porque eso es ágora. Ágora es en griego el lugar donde se hacían las asambleas, donde se discutía, donde se debatía. En el ágora ateniense, Temístocles, vencedor de Salamina, fue declarado al ostracismo, porque se debatió, se dialogó, se sentenció. Y el ágora es para eso, para debatir. Monten ustedes su exposición fotográfica. No sé qué van a señalar en ella, pero móntenla, tienen todo el derecho. Pero negarle ese derecho a los otros no solamente es un atentado a la legalidad, a los derechos fundamentales, a la historia y sobre todo una negación
de uno de los principios y de una de las particularidades de los dominicanos, de lo cual más nos tenemos que sentir enorgullecidos, que es el profundo sentido de solidaridad que tenemos con las personas que sufren. Rumbo de la mañana.